Buenas noches. Bienvenidos una vez más a la esencia del terror. Este es nuestro especial de Halloween. Esperemos que les guste. Comenzamos. La casa del mago. Durante el Halloween de 1987, unos chicos y yo, que nos hacíamos llamar punks, durante el Halloween, que era nuestra festividad favorita, aprovechamos para salir a invadir propiedades privadas y causar todo tipo de destrozos. Esta conducta me avergüenza hoy en día, y la historia que estoy por compartir fue el punto de quiebre en el cual yo abandoné ese estilo de vida. Aquella noche éramos 5 chicos, de los cuales acudían 2 chicas y 3 chicos. Nos reunimos en una feria a las afueras de Vermont, Nueva Inglaterra. No entrábamos directamente a la feria porque la policía ya nos tenía ubicados y ya habíamos causado algo de jaleo en el área. Bebíamos un par de six de cervezas cuando la noche se consumía. También lo hacía la cerveza. Al final nos quedamos sin nada y ninguno de nosotros cargaba con dinero. Así que ideamos atacar a algún incauto después de que la feria cerrara. No pudimos abordar a nadie, pues estaba la policía al acecho. Cerca de la medianoche, el lugar había quedado desierto. La policía recibió a un guardia de seguridad que velaba el lugar. Estábamos por regresar al auto cuando vimos salir a un hombre de aspecto bastante elegante, que después de dar una propina al velador, se subió a su auto. Por su atuendo pudimos notar 2 cosas. Una, que era un hombre adinerado, y otra, que muy probablemente era el mago de la feria. Lo estuvimos espiando y vimos que se subió a un auto bastante elegante, muy cerca de donde Robert estacionó su viejo Trans Am. Seguimos muy cerca del auto lujoso de aquel hombre, hasta un lugar en una colina donde se mostraba una elegante residencia, de esas que son muy antiguas, con tejados de estilo holandés. Bajamos del auto Robert y yo, luego nos escondimos tras el auto de ese hombre, y justo cuando abrió el primer cancel para ingresar a su mansión, lo arribamos, y a pesar de sentirse amenazado, no notamos miedo en el hombre, sino que al contrario, tranquilamente nos ofreció entrar en su casa y nos dijo: si gustan pueden compartir la cena conmigo, luego pueden tomar todo lo que quieran e irse. Nos pareció de lo más extraño su comportamiento. Yo me imaginé que el hombre deseaba que entráramos porque allí dentro habría alguien que se encargaría de nosotros. ¿Acaso cree que somos estúpidos?, le reclamé en voz alta. Si piensan que ahí dentro hay alguien esperándome, están equivocados. Hace tiempo que enviudé y a la servidumbre la despedí hace poco. ¿Saben? Soy una persona tan solitaria que incluso la presencia de unos vulgares ladrones me resulta una excelente compañía, me respondió el hombre, y su rostro adquirió un gesto de profunda tristeza que me hizo sentir pena por él. En eso, el hombre notó que Robert y yo mirábamos en dirección al auto, y él nos dijo que si venían más personas, les hiciéramos venir, pues poseía suficiente comida y cervezas para todos. Robert era el líder del grupo, y dije que él tomara la decisión. Así que mandó llamar al resto de la pandilla. El resto del grupo se sentían confundidos, pero no dudaron en acercarse a nosotros. Robert mantenía al hombre apuntando con un cuchillo y lo obligó a caminar en dirección a la casa. Al entrar, notamos que el hombre dijo la verdad. Dentro no había ni un alma y el lugar estaba hecho un muladar, lleno de basura, barajas usadas, sombreros, conejos en jaulas
y todo tipo de material del cual usan los magos en las ferias. El hombre nos pidió que lo soltáramos, pues nos aseguraba que no pondría resistencia al asalto. Las chicas comenzaron a revisar cuanta cosa encontraron, mientras que el mago se presentó. Soy el famoso mago Il Diavolo, y si gustan, puedo hacer un par de demostraciones de auténtica magia, que les aseguro no son trucos de ilusionistas baratos. Luego de decir esto, Il Diavolo me pidió que lo acompañara a la cocina. Rápidamente abrió su enorme refrigerador y me entregó 3 paquetes de a 6 cervezas que eran de una marca mexicana. Luego extrajo un par de pizzas de microondas, las calentó y las llevamos hasta la sala donde estaba el resto de la pandilla. Mientras todos bebíamos y comíamos, el mago realizó un acto en el cual marcó un símbolo sobre la alfombra. Pareció una estrella de esas que solían salir en las películas de terror. Luego pronunció unas palabras en un extraño lenguaje, y de la nada, tras de nosotros, todo se cubrió de una niebla espesa que nos caló en los ojos. Cuando yo pude abrir los ojos, el mago no estaba, pero sí escuchábamos su voz, que nos sugería que era mejor que en menos de 10 minutos tomáramos lo que pudiéramos y saliéramos corriendo de allí. O podíamos correr un peligro tan grande que ni siquiera era él capaz de salvarnos. Todos quedamos absortos e intentamos localizar a aquel hombre, pero justo como lo prometió, después de 10 segundos, los seguros de las puertas se cerraron por sí solos, y escuchamos en el aire la voz del mago que nos decía: no digan que no se los advertí, ahora ya es demasiado tarde. Robert y yo localizamos su voz. Provenía de la escalera, de una escalera de la casa. Estas escaleras eran muy lujosas, sumamente ornamentadas en madera tallada, y cruzaban la casa, tanto hacia arriba como hacia abajo. Llegado allí, vimos al mago bajando por las escaleras y lo seguimos. El hombre se metió en una especie de sótano. No pudimos detenerlo, ya que se movía demasiado rápido. Además de que, apenas entró, un mecanismo de resortes azotó la puerta, logrando que me atrapara un poco la piel y me hizo sangrar de una manera exagerada. Comenzamos a golpear la puerta para que el mago la abriera, pero lo único que conseguíamos era que el mago nos respondiera: aún pueden intentar irse, háganlo, por su bien, salgan de aquí. En eso comenzamos a notar que los demás chicos en la sala comenzaron a gritar, y entre los gritos distinguimos sonidos espectrales que dudo mucho ellos hayan podido producir. Subimos de nuevo por la escalera, pero un aire sobrenatural cerró la puerta, la entrada a la escalera. Luego yo comencé a sentir mucho frío y no vimos ninguna otra salida, así que nos resignamos. Caímos en la trampa del mago. Regresamos al lugar en el que el mago se había encerrado. Tocamos y tocamos la puerta, pero el mago no contestaba, sino que escuchábamos que sollozaba, lloraba y gritaba como loco. Nosotros también le suplicábamos al hombre que nos dejara salir, pero él simplemente nos ignoró. Descubrimos que justo a un lado de la puerta había muchas cajas de madera vacías, obstruyendo una ventanilla. Rápidamente retiramos las cajas y comprobamos que detrás había una ventana pequeña, no lo suficientemente grande como para entrar por ella, pero sí para permitir ver qué era lo que ocurría dentro. Dentro se veía un pequeño auditorio con un escenario al fondo, donde estaban puestos un par de carteles que rezaban: Don Diablo, el verdadero dueño de la magia. En el cartel se veía el mago años atrás, cuando aún sus rasgos no se endurecían. Lucía un traje nuevo y sacaba un conejo de un sombrero de copa. El mago se encontraba en la butaca más cercana al escenario.
Con las palmas de las manos sobre la cara, lloraba y gritaba. De pronto vi que en un ataque de rabia se puso en pie y caminó hacia el escenario. Nosotros lo vimos en silencio, pues sabíamos que no tenía caso pedirle que nos dejara ir. El hombre salió con una pantalla de tela, de esas que usaban en las proyecciones de cine escolares. También trajo consigo un proyector y cinta. Encendió el aparato y pronto se proyectó una cinta en la cual se veía al mago en sus años de gloria. Se veía parado sobre ese mismo escenario, y el pequeño auditorio estaba lleno de personas, tanto sentadas como de pie. Una mujer le acompañaba de asistente. Mientras estábamos entretenidos con lo que ocurría en la pantalla, afuera sonaban gruñidos y pisadas. Esto causó que me distrajera por un momento, y cuando volví a mirar por la ventana, el mago ya no estaba. Pero en la pantalla podíamos ver cómo al asistente se le colocaban una caja de esas donde aparentan cortarlas con unos cuchillos que realmente son flexibles. Pero algo pasó en ese video. Cuando el mago le enterró cada una de esas espadas, la mujer gritó de terror y comenzó a sangrar, mientras que la audiencia se puso frenética y comenzó a huir. En eso vi al mago agarrarse la cabeza con desesperación. Luego, de la nada, en la cinta, una criatura enorme, parecida a un demonio. Esta tomó al mago por los hombros y allí se cortó la cinta. Al ver la película pensé en que tal vez el mago había asesinado a alguien muy cercana a él, y por eso su comportamiento errático y melancólico. Quise intentar usar la psicología para que el hombre nos dejara salir. Le dije que entendía su sufrimiento y si lo deseaba podíamos hacerle compañía, pero que por favor nos dejara salir. El mago no contestó, pero en cambio sí abrió la puerta y nosotros, sin pensarlo, entramos al auditorio del salón. No vimos al mago, pero su voz nos indicaba que tomáramos asiento. Eso hicimos y enseguida nos dijo que después de que viéramos un acto de magia, nos podríamos ir. Enseguida salió aquel hombre, pero su rostro no era el mismo. Se había arrugado y su frente mostraba 2 cuernos muy puntiagudos. Nos volteó a mirar y nos dijo: ¿Quién quiere ser mi asistente? Ninguno de los dos respondimos, y al contrario, le supliqué que nos dejara ir, pero él insistió. Un acto de magia y se pueden ir. ¿Ustedes creen que lo que vieron en la cinta era una actuación? La verdadera magia requiere sacrificios, y yo he pagado con creces. Ahora el demonio se ha apoderado de mí, y este lugar está maldito. Requiere almas para mantenerse vivo, así que... ¿quién quiere ser mi asistente? En ese momento me puse en pie por pura inercia y corrí en dirección al escenario. Algo me decía que allí debería haber alguna puerta que me llevara al exterior. Corrí y tras cortinas, allí noté que en efecto no me equivocaba. Allí detrás estaba mi salida. No recuerdo mucho, pues no paré hasta salir de aquel lugar. No había ninguno de los chicos, ni siquiera el auto. Pero no le presté mucha atención. No los busqué. Además, por ese entonces escapé a Tijuana, México, lugar en el que sigo viviendo hasta la fecha. No sé si habrán muerto los demás chicos. Lo único que sé es que ese mago era en verdad el diablo y su magia era real. No simple trucos. A la fecha no tolero ningún acto de magia, ni siquiera acudir a ferias o a circos. Te contaré de cómo ha sido mi Halloween en la estación de radio. Como bien sabes, trabajo para una estación de radio de género rock. Nunca hemos celebrado Halloween en la estación, y es que el dueño es muy conservador y parece que esta celebración le molesta profundamente. Sin embargo, a todos los empleados siempre nos ha gustado esta festividad. Es un momento del año
donde lo extraño y lo macabro se encuentran con lo festivo. Yo en particular soy una mujer con una profunda inclinación hacia la cultura gótica y todas las formas de arte oscuro. Me fascinan las leyendas de brujas, sobre todo por la manera en que estas figuras han sido reinventadas en la cultura moderna como símbolo de una mujer fuerte. En un mundo donde a menudo se espera que las mujeres sean sumisas, las brujas representan la rebelión y el poder, lo que por supuesto aterra a muchos hombres o a muchas personas. La estación se encuentra en un edificio viejo en el centro de la ciudad, un lugar que tiene su propia historia. Las paredes parecen susurrar secretos y los ecos de voces del pasado resuenan en cada rincón. El personal de limpieza solía comentar que, de vez en cuando, veían cosas extrañas, sombras que se movían sin razón aparente, susurros en la penumbra y sobre todo, niños pequeños jugando en los pasillos desiertos. Pero lo que más les aterraba eran los globos que inexplicablemente aparecían en las cabinas de grabación. Mi postura siempre ha sido escéptica ante estos relatos, pero en esta noche de Halloween del año pasado, cuando me quedé a programar la música sola, las cosas empezaron a cambiar. Era una noche oscura y tormentosa. El viento aullaba como un lobo hambriento, honestamente, y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. A medida que me sumergía en las tareas de programación, el ambiente comenzó a tornarse inquietante. La soledad se apoderó de mí, amplificando cada pequeño sonido. Justo cuando estaba a punto de poner una de mis canciones favoritas, de un viejo grupo de rock, un ruido afuera de la cabina llamó mi atención. Era un sonido que resonaba como si tronaran una docena de globos. Con el corazón acelerado, me levanté de la silla y me dirigí hacia la puerta, tratando de convencerme de que no había nada de qué preocuparme. Al salir, lo primero que vi fue un pasillo en penumbras, la luz parpadeante de un tubo fluorescente al final del corredor creaba sombras danzantes en las paredes. Cuando llegué al lugar de donde provenía el sonido, encontré algo que me dejó completamente helada. La cabeza de una muñeca de plástico, rellena de globos desinflados y mugrosos, estaba sentada en el suelo. Pensé que alguien me estaba jugando una broma, ¿no? Pero no podía haber sido así, ya que el resto del equipo se había ido a una fiesta de disfraces y la mayoría de ellos eran demasiado serios para participar de una travesura como esta. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que algo en esta muñeca me inquietaba. Decidí, con un gesto de desdén, echarla a la basura, pero al levantarla una multitud de gusanos resbaló por mi mano. La sensación de asco me hizo brincar y gritar y un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que además de los globos, había más insectos dentro de esa cabeza de plástico. Mientras me sacudía, intentando deshacerme de la sensación repulsiva, escuché una risa burlona que provenía del pasillo que daba al patio principal. El sonido era extraño, casi como el eco de una risa infantil, y me hizo pensar en las historias de los limpiadores. En ese momento mis pensamientos se oscurecieron. No podía quitarme la idea de que algún gamberro se había colado en el edificio. Salí corriendo al patio, la adrenalina bombeando en mis venas, pero cuando llegué allí no encontré a nadie. La oscuridad del patio se extendía ante mí como un abismo y el silencio era ensordecedor. Regresé a la cabina, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Aunque estaba a solas, la sensación de ser observada se intensificó. Arrastré la cabeza de la muñeca al patio y regresé a la cabina, con el corazón latiendo en mi pecho. Pasé un largo tiempo tratando de concentrarme en la música, intentando alejar la sensación de inquietud. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora de terminar mi turno, el ambiente se volvió más opresivo. Faltando una hora para que terminara mi jornada, noté algo que me heló la sangre. A través de una de las ventanillas que daban a la cabina de al lado, se asomaba un horrible payaso. El payaso no hablaba ni decía nada, simplemente sonreía.
Su sonrisa era amplia, casi grotesca, y su vestimenta, anticuada y sucia, parecía sacada de una pesadilla. Me quedé paralizada, un miedo irracional apoderándose de mí. Tenía una profunda fobia hacia los payasos. La tengo aún. Para mí eran símbolos de lo que no se puede entender, de lo extraño que se oculta detrás de una fachada sonriente. Sentí que me iba a infartar. Así que, antes de perder la razón, llamé a mi jefe, con la esperanza de que él pudiera ayudarme a deshacerme de esta pesadilla. La espera fue agonizante. Cada segundo se sentía como una eternidad. Al final escuché los pasos apresurados de mi jefe acercándose. Cuando entró en la cabina, su rostro se tornó serio al ver la expresión de terror en el mío. Antes de que pudiera decir una sola palabra, me desmayé. Recuperé la conciencia en el hospital, rodeada de luces brillantes y el zumbido monótono de los aparatos médicos. Mi jefe estaba a mi lado, con una expresión preocupada. «¿Te desmayaste?», dijo. Su voz tranquila, pero con un matiz de incomprensión. Intenté explicarle lo que había visto. La muñeca, la risa, el payaso, pero las palabras se me enredaban en la garganta. No sabía si él me creería. Después de todo, trabajar en una estación de radio de rock no era exactamente un entorno propenso a lo sobrenatural. El médico me dio un chequeo rápido y aunque me sentía agotada, todo parecía estar bien. Estrés, concluyó. Y esa palabra resonó en mi mente. ¿Era posible que todo hubiera sido producto de mi propia imaginación? Pero no podía quitarme la imagen del payaso sonriendo, de la muñeca con todos sus globos. Aún me sentía vulnerable, una sensación de incomodidad que se negaba a desvanecerse. Con el tiempo volví a la estación, pero el edificio ya no era el mismo para mí. Cada sombra parecía más oscura, cada ruido más perturbador. La risa de los niños y los globos perdidos en las cabinas seguían acechándome, y mis compañeros de trabajo notaron que algo había cambiado en mí. Aunque intenté mantener la compostura, sentía que mi mente era un laberinto de miedos y de dudas. La llegada de Halloween se sintió diferente ese año. A pesar de que el dueño de la estación seguía siendo reacio a celebrar, decidimos organizar algo pequeño. Mis compañeros, al principio escépticos, empezaron a compartir historias de fantasmas y leyendas urbanas relacionadas con el edificio. Las anécdotas de los niños jugando en los pasillos y los globos apareciendo de la nada tomaron vida. Era como si el lugar hubiera cobrado un nuevo significado, como si esas historias nos unieran en una especie de ritual compartido. La noche de Halloween llegó y la estación se adornó con telarañas y calabazas. Aunque había una atmósfera festiva, no podía evitar sentir un escalofrío en la nuca cada vez que escuchaba un sonido inusual. Mientras mis compañeros se reían y disfrutaban, yo me mantuve alerta, con un ojo siempre en la puerta y el otro en las ventanas. La risa burlona de la noche anterior resonaba en mi mente y sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. Mientras tanto, la música de fondo resonaba con fuerza y me dejé llevar por el ambiente. La adrenalina de la festividad me hizo olvidar, aunque fuera por un momento, el miedo que había experimentado. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, una extraña sensación me invadió. Todo se volvió más silencioso y una sensación de anticipación llenó el aire. Fue en ese instante que lo vi de nuevo. El payaso. Esta vez no estaba en la ventanilla, estaba en la esquina del estudio, observándome. Su sonrisa era aún más amplia y su ropa aún más desgastada. Esta vez, sin embargo, no me paralicé. Había una parte de mí que quería enfrentar a este ser que había estado atormentándome. ¿Qué quieres?, le grité, con una mezcla de ira y a la vez de miedo. No obtuve respuesta, pero sentí que, de alguna manera, me estaba desafiando. En ese momento comprendí que no podía seguir huyendo de mis miedos. Decidí enfrentar lo desconocido,
preguntándome si todo era obra de mi propia mente, si acaso estaba sufriendo una maldición. Hasta la fecha no he vuelto. He pedido algunos días, pero sé que tarde o temprano tendré que volver. No sé qué hacer, y es que ya en ningún lugar me siento segura, pues apenas ayer me pareció verlo, saludando desde la acera de enfrente, y de alguna manera sabe que voy a enloquecer. La casa de los espantos. Sé que en la vida existen cosas más allá de nuestra comprensión. Cuando se es niño, se es más perceptivo para ver este tipo de cosas. Creo yo que este es el mayor problema. Hay situaciones que no recuerdas, a menos que veas algo que reviva tu memoria. Hace poco iba caminando por un terreno muy grande a las afueras de la colonia en la que vivo. Allí vi varios juegos mecánicos de la feria, ya saben, como esos que acuden junto a las peregrinaciones de la Virgen de Zapopan, ciudad de la que soy originario. Actualmente no vivo en Jalisco, vivo en Zacatecas, pero al ver esos vehículos se me despertaron varios recuerdos. Uno en particular ocasionó una cascada de recuerdos. Era un remolque que funcionó como una casita del terror. Alguna vez, aunque ahora solo era pura chatarra, con algunos dibujos de monstruos y fantasmas. Vi que el lugar era vigilado por unas personas de vestimenta estilo gitano, o como le solían decir en mi casa, húngaros. No pude evitar recordar algo que viví tanto de niño como de adolescente, y ahora lo estaba reviviendo siendo adulto. Recuerdo que estas ferias llegaban de repente y se quedaban en unos terrenos a las afueras de la colonia en la que vivía con mis padres. En aquel entonces los carruseles y demás juegos no funcionaban con electricidad. Eran mayormente manejados por hombres que se disfrazaban de payasos. Algunos niños de mi cuadra asistíamos y nos dejaban dar vueltas a cambio de que nosotros lo empujáramos, lo jaláramos y empujáramos por fuera. Si salíamos, empujábamos, ya que estaba dando vueltas, a veces el payaso nos permitía entrar. Recuerdo que esas ferias llegaban de repente y se quedaban en unos terrenos a las afueras de la colonia en la que vivía con mis padres. En aquel entonces los carruseles y demás juegos, por ese entonces había mucha pobreza entre la gente. Yo desde muy chico tuve que salirme de mi casa a vender gelatinas o frutas. Sé que no está bien el trabajo infantil, pero no teníamos de otra. En una ocasión llegaron algunos juegos que sí funcionaban con electricidad, cosa que fue la gran novedad para todos nosotros. Además, que entre los remolques venían lo que hasta ese momento no habíamos visto más que en el centro de Guadalajara. Se trataba de una casita del terror. No una casita del terror simple, sino de 2 pisos. Quedamos todos sorprendidos. Queríamos subirnos a los juegos y entrar a la casa del terror. Pero, para nuestra mala suerte, cobraban muy caros los juegos. Y no había manera en que nos dejaran pasar gratis, como con los payasos y sus carruseles. Nos pusimos a hacer mandados y a vender cosas en la plaza para juntar algo de dinero y poder entrar al menos a esa casita. Recuerdo que el hombre que estaba encargado de cobrar las entradas vestía como payaso, mas no del mismo estilo que iban vestidos los payasos en los carruseles. Se veía diferente. Uno de los niños con los que me juntaba me dijo que así se veían los payasos en Europa. Su traje, en lugar de ser muy colorido, era de color blanco y beige, todo lleno de holanes en las mangas, en el cuello. Además tenía un sombrero con forma de cono.
Y su maquillaje, en lugar de verse gracioso, lucía triste y aterrador. El hombre bromeaba con cualquier niño que se le pusiera enfrente. Tenía un acento algo extraño, como el que suelen tener las personas de Europa del Este. Sé cómo suenan, pues mi madre trabajaba para una familia que provenía de aquellos lugares. Creo que eran de Rumania exactamente. De antemano, no era el motivo del payaso parecer aterrador. Pero, como sucede con todo aquello a lo que no estamos acostumbrados, sobre todo cuando eres niño, desarrollas un terrible rechazo por todo aquello que no comprendes. Me acuerdo que lo que más miedo me daba eran los zapatos que llevaba ese payaso. Eran picudos y en las puntas tenía cascabeles que sonaban cada vez que movía los pies. Se ponía a bailar y a dar piruetas. Ninguno de los niños se le quería acercar. Muchos de ellos incluso actuaron de manera grosera, arrojándole piedras, arrojándole restos de comida. Aún así, como es natural entre los niños, queríamos aparentar ser valientes y continuamos con muchas ganas de entrar en la casita del terror. Les pedí a mis padres algo de dinero para poder entrar, pero ellos se negaron. Me dijeron que esperara a los últimos días, pues en ese momento era cuando los dueños de los juegos bajaban sus precios. Incluso era posible que nos dejaran entrar de gratis. Además, era casi Halloween y creían que esa fecha era maligna y no nos permitían salir. Mis padres tenían razón. Un domingo vimos los letreros que invitaban a los niños a subirse a los juegos por la mitad de precio. Juntamos todo el dinero entre todos y así alcanzamos a subirnos a varios juegos. Incluso pudimos jugar en unos futbolitos de mesa. Dejamos la casita del terror para el final, ya que creíamos que sería más interesante entrar cuando ya estuviera oscuro. Vimos un par de veces al payaso raro, pero cuando lo buscamos para comprar las entradas, no lo encontramos. En su lugar estaba un muchacho de unos 15 años. Casi no hablaba español, pero nos dijo que esa noche podíamos entrar gratis. Me sorprendió ver el número de pasillos dentro. El remolque, como he dicho, era doble y de 2 pisos. Aún así no creí que fuera tan grande y espacioso por dentro. Los adornos no eran la gran cosa. Algunas personas disfrazadas que de vez en cuando salían de algún escondite. También algunos muñecos hechos con pedazos de maniquíes viejos. Se nos hizo un poco aburrido hasta que uno de los chicos mencionó haber encontrado algo interesante. Era una puerta escondida detrás de un maniquí con la forma de un hombre lobo. La puerta tenía una ventanilla por la que nos asomamos. Cuando a mí me tocó asomarme, vi algo que me hizo saltar del miedo. Era un hombre vestido de payaso. Su traje era parecido al que llevaba el sujeto que vendía las entradas, pero su rostro era demasiado extraño. Él estaba sentado en un banquito, se agarraba el rostro con ambas manos. Parecía estar llorando. Por unos segundos el hombre se quitó las manos de la cara y dejó al descubierto una horripilante cara. Sus ojos eran un par de cuencas vacías. Tenía la cara arrugada y blanca. No llevaba maquillaje. De ese color era su piel, blanco. En la cabeza solo mantenía 3 pedazos de cabello de color rojo sangre. Me alejé de la ventana. Les dije en voz baja a los muchachos que mejor nos fuéramos, que ese payaso era demasiado extraño. 2 de los chicos se asomaron y dijeron no alcanzar a ver nada. De pronto la música de ambiente dentro de la casa se detuvo y las luces negras parpadearon. Escuchamos el sonido de unos cascabeles a lo lejos. Cuando menos lo esperamos, teníamos el extraño payaso que vendía las entradas detrás de nosotros. Nos dijo que nos alejáramos de la puerta y que saliéramos de la casa del espanto o nos meteríamos en problemas. Sin rechistar, nos salimos. A fin de cuentas, ni siquiera habíamos pagado. Nos alejamos del terreno hasta llegar a un arroyo que solía estar a 2 cuadras de allí. En la actualidad, ese arroyo no existe más y en su lugar hay un camellón. Nos quedamos sentados en unas rocas. Nos preguntamos sobre la identidad
de aquel extraño sujeto en la habitación oculta del remolque. Nunca lo vimos rondando la feria ni en algún otro lugar de la colonia. Creíamos que era una persona con alguna malformación y por eso se la mantenía encerrado. Esa no fue la única ocasión que volvió la caravana. Esa casa de los espantos regresó un par de veces en un solo año. Se corrió el rumor que un niño desapareció. En aquel entonces la policía no hacía mucho caso, aunque sí estuvieron revisando a los dueños de remolques. Los niños y yo empezamos a decir que tal vez al niño se lo había tragado la casa de los espantos, en específico el payaso en la habitación oculta. Hicimos un plan para volver a entrar. Estábamos casi seguros que dentro de esa casa de los espantos había más misterios, y algo tenía que ver con la desaparición del niño. Hoy en día recuerdo lo que hicimos, y no permitiría que mis hijos anduvieran vagando solos en una feria. En fin, eran otros tiempos, y a esa edad no medíamos el peligro. Creo que fue un día domingo. Había mucha gente en los juegos. No nos fue difícil colarnos entre la gente, y solo esperamos a que el payaso de la taquilla se distrajera. Nos metimos directamente a la zona en la que estaba el maniquí de aquel hombre lobo. Quitamos el maniquí, miramos por la ventana, pero el hombre ya no estaba allí. En su lugar había unos carteles en los que se veía anunciar a un payaso famoso que tenía el mismo traje que el hombre de la taquilla, pero con un rostro más envejecido. Si mal no recuerdo, decía Victorino, el payaso mágico andaluz. Había 2 letreros, pero estaban escritos en un idioma que yo no comprendo. Hoy en día pienso que estaban escritos en catalán o en alguna lengua de Europa del Este. También vimos otros objetos extraños. Quizás los habían empleado alguna vez para realizar actos de magia. No pudimos quedarnos mucho tiempo, pues un nuevo grupo de visitantes llegaron. A la hora que salimos ya era bastante tarde. Todos los juegos ya habían dejado de funcionar, y las últimas personas en salir eran solo un par de familias, y nosotros, obviamente. Les juro por Dios que cuando salimos del terreno en el que se ubicaba la feria, escuchamos los lamentos de varios niños. Corrimos a casa sin mirar hacia atrás. Todos los niños que nos juntábamos soñábamos con la casa y con el payaso escondido. Yo soñé que lo veía realizar magia, pero que su acto no acababa bien, y el payaso terminaba llorando, aún con las cuencas de los ojos vacíos. Pasó el tiempo y en el terreno donde solían quedar las ferias fue vendido. Para ese momento yo ya tenía 15 años y conseguí trabajo en la obra. Iban a construir una farmacia de esas de cadena muy grande. No sé si aún existe ese lugar. El caso es que mientras realizábamos las excavaciones para los cimientos, encontramos varias cosas raras, que de inmediato conecté con la casa de los espantos. Una de esas cosas era el póster que vi dentro de la habitación aquella vez, el que estaba escrito en idioma extraño. Otro era un cuaderno con dibujos morbosos en los que venía diseccionado un cuerpo humano. Venía varias notas en el mismo idioma que el anuncio. Una vez, el velador de la obra me dijo que se le había parecido ese payaso del póster, que lo vio debajo de un puente en el arroyo. Yo le conté al señor lo que vivimos mis amigos y yo. Incluso le conté lo del payaso sin ojos dentro de la casa de los espantos. El señor me juraba que cada noche se aparecía el payaso bajo el puente. Incluso me pidió que lo acompañara. Tuve el atrevimiento de acudir con él bajo el puente un domingo por la noche. No vimos al payaso. En su lugar encontramos a un muñeco de tela vestido igual que aquel hombre del cartel. Arrojamos el muñeco al arroyo y cuando se alejaba, escuchamos una risa mezclada con un llanto, al igual que las voces de varios niños. Hasta la fecha tengo más preguntas que respuestas en torno al caso de la casa de los espantos. No sé si el payaso dentro de la habitación era real, si se trataba de algún ser
extraño o de un ser humano, aunque para mí no lo pareciera. Yo, sea lo que sea, pienso que sí era real, pues no solo yo lo vi. Incluso después de que construyeron la farmacia, las personas decían ver a este extraño payaso asomándose desde las ventanas, siempre acompañado de varios niños. Yo pienso que sí era real, que tal vez se trataba de algún ser que aparentaba ser un hombre, un payaso, y que practicaba alguna clase de magia negra. Era por ello que necesitaba de las almas de los niños para seguir viviendo. No sé, ahora que vi esa caravana, me pregunto si habrá más personas como aquel payaso extranjero, escondidos en alguna habitación oculta en la casa de los espantos. El organillero del diablo. La siguiente historia me ocurrió hace ya bastante tiempo, cuando aún era un alma joven. En aquella época en que Halloween no era una festividad bien recibida en nuestro país, México. Aún así les puedo asegurar que hay fechas en específico que no respetan nacionalidad y llevan la magia consigo, y debería tenerse cuidado cuando llegan. Soy originario de un pueblito junto a León, Guanajuato, lugar que actualmente no existe, ya que con el tiempo se convirtió en una colonia bastante comercial, cuyo nombre prefiero dejar en el anonimato, con la finalidad de mantener la intriga en esta historia. Aún así, les puedo jurar por Dios que esta historia es 100% real. Como iba diciendo, por aquel entonces, el Halloween no era una festividad bien recibida, bien vista por las personas. Y yo, siendo un niño de no más de 12 años, sentía mucha curiosidad, lo mismo que mis amigos. Investigábamos en la biblioteca acerca de cómo era este tipo de celebración. Como no era muy común que vendieran máscaras en ese entonces, aun cuando veíamos a los monstruos clásicos en el cine, en las películas antiguas mexicanas, nos hicimos unas con cámara de llanta usada. Las cortábamos con ayuda de una navaja, dando formas aterradoras. Y para finalizar, las pintábamos con pintura que el padre de un amigo, quien era más tolerante, nos obsequió de su taller. Esto fue previo a la verdadera Noche de Brujas. De hecho, aún faltaban 3 días. Yo mantuve escondida la máscara que hice, pues mi madre no era nada tolerante. Y si me la encontraba, era capaz de quemarla y regañarme, pues ella era ese tipo de persona religiosa que asocia cualquier cosa que no entiende con un origen diabólico. Por aquellos años, nos contaron que en la Ciudad de México los niños salían a pedir su calaverita. Algo parecido a lo que realizaban en Estados Unidos, donde la tradición es dulce o truco, que se supone obliga a las personas a obsequiar dulces o recibir una broma pesada como castigo. En mi pueblo nunca se había llevado a cabo esta tradición de pedir calaverita ni nada parecido. Era irónico, pero la mayoría de conocidos acudían constantemente a que les realizaran limpias y rituales para tener dinero y salud. No obstante, se ponían muy agresivos cuando se acusaba a alguien de brujería o de no acudir a la iglesia cada domingo. Los niños y yo planeamos reunirnos un día antes de Halloween en el taller de Pedro, que era el papá de Héctor, quien nos regaló las pinturas. Todos con máscaras y frente al fuego de la chimenea en el taller, contaríamos historias de brujas y aparecidos que conociéramos. También planeábamos realizar alguna travesura. Una mañana, antes de que nos reuniéramos, llegó al pueblo un organillero. Quienes no conozcan este instrumento les explico. Se trata de una caja musical de gran tamaño, compuesta por tubos de metal, que al darle cuerda, produce distintas melodías. A mí siempre me ha causado pánico el sonido que estas cajas producen. En más de una ocasión, me pegué a mi madre en el mercado cuando veía un músico de estos, sobre todo porque
Me tocó en diversas ocasiones ver que traían consigo a unos pequeños simios que si te las acercabas mucho terminaban atacándote o mordiendo. El caso es que un organillero se instaló cerca de la plaza 2 días antes de que nos reuniéramos. La caja que cargaba consigo era demasiado extraña. Estaba todo llena de símbolos en color negro y morado. Por fortuna no traía ningún simio encadenado, pero en cambio, el aspecto del operador era demasiado raro. El hombre era mudo, pues nunca lo vimos hablando mis amigos y yo. Parecía comunicarse con lenguaje de señas. Iba vestido de una manera demasiado elegante y por su altura y color de piel, pensábamos que era extranjero. No solo lo decíamos los niños, también los adultos. El primer día que apareció el organillero, las personas no le daban dinero. El hombre en verdad daba una pinta extraña. Yo, en lo personal, no quería acercarme. Sin embargo, el hombre, al ver que las personas de la plaza se alejaban de él, comenzó a moverse cuadra tras cuadra, quedando justo fuera de mi casa. La música que reprodujo era como las que solían poner de fondo en las películas de terror a blanco y negro. Música como de clavicordios y circos terroríficos. Incluso mi madre me dijo que esa música le parecía espantosa, que no sabía cómo aquel hombre esperaba recibir algún dinero por asustar a las personas. El hombre dejó de tocar unos momentos. Mi madre salió al mercado a comprar algunas cosas, cuando de nuevo se reanudó la macabra melodía. Juro por Dios que no era que estuviera asustado, pero la música de ese sujeto provocaba algún tipo de ruptura en la realidad y comenzaba a saber cosas. Me asomé por la ventana y vi como un par de sombras se formaban, figuras de unos simios danzando a la par de esa macabra música. Como me dio miedo, me alejé de la ventana y corrí a mi habitación tomando un crucifijo entre mis manos. Pasando un par de segundos, escuché como si un simio enojado chillara bajo mi cama. Esto me dejó en pánico, quedando tieso. Cuando llegó mi madre, el organillero se había ido y yo pude volver a moverme. Le conté a mi madre lo que me ocurrió, pero lo único que me gané fue un regaño, diciéndome que eso me pasaba por ver esas películas viejas de terror. Al día siguiente escuché a varias personas del pueblo quejarse del nuevo organillero, pues al parecer se paró fuera de algunas casas para interpretar sus macabras melodías. Supongo que en ese momento los hombres del pueblo lo echaron, pues en todo el día no se dejó ver. Otra noticia nada agradable se supo. Un niño de 5 años había desaparecido, lo mismo una niña de 10. Y aunque no eran amigos míos, sí los conocía. En un pueblo es difícil no llegar a conocer a todas las personas. La gente del pueblo relacionó la pérdida de los niños con la desaparición de ese extraño sujeto. Como era de esperarse, nuestros padres se pusieron más estrictos, y peor aún, porque a uno de mis amigos le encontraron su máscara. A muchos se nos prohibió salir. Esto nos dejaba muy desanimados, y es que cuando eres niño ni mides el peligro de las cosas. Y la mayoría de niños deseábamos reunirnos en Halloween. Echamos mentiras para poder reunirnos. Dijimos que teníamos un trabajo en equipo de la escuela. Aunque nuestra idea era quedarnos despiertos hasta pasada la medianoche. Lo más tarde que pudimos llegar cada quien a su casa fue a las 9. Mientras estuvimos en la casa, al caer la noche, pensamos ponernos nuestras máscaras para contar historias. La mayoría logró convencer a sus padres de que era verdad nuestro trabajo escolar. Solo 2 de los niños no acudieron. Y a mí me dieron chance siempre y cuando regresara a tiempo y acompañado. El padre de Pedro fue muy atento. Él y su esposa nos prepararon un pastel de calabaza. Un recipiente con dulces. El lugar donde contaríamos las historias era el propio taller, mismo que fue adornado con varias velas y sillas. Cada quien contó una historia, pero quien relató la más aterradora fue el padre de Pedro, que nos dijo que un duende ahogó a su hermano menor en un río. Faltaba media hora por las 9
y se nos fue la noción del tiempo. Cuando acordé ya faltaban 15 para las 10. Mi estómago se apretujó. Sentí miedo de que mis padres me fueran a regañar. Sobre todo me daba miedo que fueran a llegar por mí y me llevaran a bola de fajazos. En eso, como si mis pensamientos comenzaran a hacerse reales, alguien tocó la puerta de manera violenta. Esto sobresaltó a todos los niños. En eso el padre de Pedro se puso de pie y se asomó por la ventana. Después abrió la puerta y ante nuestra sorpresa no había nadie. Ni en la puerta ni en la calle. El señor pensó que se trataría de una broma hecha por algunos chiquillos. Salió y miró a todos lados sin lograr ver a nadie. Cuando regresó, apenas atravesó la puerta cuando comenzó a sonar el organillero en la calle, con su melodía tenebrosa. Todos los niños quedamos desconcertados, sobre todo porque iba entrando la madre de Pedro, que se encontraba dormida en su cuarto del fondo, y comenzó a decir cosas como que el organillero era realmente el demonio disfrazado y que en esa noche diabólica vendría a reclutar almas para llevárselas al mismísimo infierno. Nos acercamos todos a la ventana, pues para ese momento, al menos a mí, se me había olvidado que mis padres me regañarían por no respetar sus reglas. Afuera se seguía escuchando esa música infernal, pero del organillero ni sus luces. El sonido era bastante extraño, no era como si saliera de un lugar en específico, sino que venía de todos lados, y el viento lo llevara. Y parecía moverse de lugar en lugar de una forma antinatural. El ambiente se puso tenso, estábamos todos nerviosos cuando de nuevo volvieron a tocar la puerta. Para esto la música había parado, y en el aire dominaba un silencio sepulcral. Afuera de la puerta me esperaba algo más aterrador que el organillero. Era mi madre, roja del coraje, que apenas le abrieron la puerta, me tomó de una oreja y me llevó así hasta mi casa. Me encerraron en mi cuarto, como era de esperarse. Toda la noche escuché en la calle la maldita música del organillero. Cuando regresé a la escuela me enteré que todos los niños escucharon a este siniestro hombre. Uno de ellos, que vivía con sus abuelos, se lo encontró de regreso a su casa. El hombre le ofreció unos dulces, pero el niño desconfiado no quiso acercarse. Además de que al voltear a ver sus pies, estos tenían la forma de pezuñas de animal. Después de esa noche ya no volvimos a ver a ese extraño organillero, de quien pensamos era el mismísimo demonio que se soltó en la noche de brujas. Yo actualmente soy una persona ya mayor, y aún hoy en día siento cierto recelo al sonido de los organillos, que ya no son tan comunes. Una cosa me queda clara: hay ciertas fechas en las que se debe de tener un cuidado especial. Espero que les hayan gustado estas 4 historias de Halloween. Como cada noche, les agradezco que estén aquí. Y les agradezco aún más a aquellas personas que me apoyan dándole like y compartiendo. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Sin más, les deseo un feliz Halloween. Nos vemos pronto.